Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Javier y quiero, a través de esta serie de mensajes que titulé Ejes centrales en la vida del discípulo, enseñarte algunas disciplinas que son fundamentales para nuestra vida como discípulos de Jesús. En esta ocasión vamos a ver, en estos ejes centrales de la vida del discípulo, la oración. ¿Qué importante es la oración para un discípulo de Jesús? Sin duda que vos, como yo, te habrás hecho la misma pregunta. ¿Cómo orar? ¿De qué manera orar? ¿Cómo sé que Dios me escucha? Y bueno, todas esas preguntas que solemos tener en el momento que comenzamos nuestra vida de fe. Todos dijimos no sabemos orar, todos dijimos yo no oro como aquel que ora bien, y esta serie de preguntas que muchas veces nos hacemos y que desnudan un poco a veces la ignorancia que tenemos con respecto a la oración. Bueno, en este sencillo video quiero expresarte algunas razones de por qué es importante orar, por qué es tan importante que un discípulo de Jesús tenga una vida diaria de oración. Así que bueno, te comparto las diapositivas que hice en este caso y seguime ahí desde, si querés anotar, si querés buscar tu Biblia, un lápiz y anotar, va a ser de mucha bendición para tu vida. Bueno, como verán, ahí está el título, Ejes centrales en la vida de un discípulo, y en este caso vamos a ver la oración. ¿Mm? Así que bueno, ¿por qué es importante orar? Yo acá puse 10 razones de por qué es importante orar, de por qué es importante tener comunión con Dios. Así que acá vamos con la primera. La primera razón importante de por qué orar es porque Jesús oró y Él es nuestro ejemplo a seguir. Jesús hacía de la oración una prioridad en su vida. Jesús, desde que se levantaba hasta que se acostaba, era una persona sumamente ocupada. Iba de un lado para el otro, se la pasaba enseñando en las sinagogas, en los templos, y aún pasaba tiempo con sus discípulos, yendo de un lugar a otro, pero nunca descuidaba su vida de oración. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 35 podemos leer quizás una de las disciplinas o una de las rutinas que Jesús tenía cada día. Él dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús era tan ocupado en su vida diaria que él también apartaba un tiempo de oración. Él hacía de la oración una prioridad para su vida y eso quería también transmitirle a sus discípulos. Quería que sus discípulos también hagan de la oración una prioridad en sus vidas y en su ministerio. Cuando los discípulos vieron a Jesús orar, en Lucas capítulo 11, en el versículo 1, le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y ahí Jesús le enseña la oración modelo donde encontramos todas nuestras necesidades suplidas en esta oración que conocemos como el Padre Nuestro. En Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13, vamos a ver la oración que enseñó Jesús, pero también vamos a ver en Hechos, capítulo 6, de los versículos 1 al 4, cómo los discípulos aplicaron lo que Jesús le había enseñado, no solamente en su vida personal, sino también en su ministerio. Así que pasemos a desarrollar, por lo menos brevemente, lo que Jesús quiso enseñar en Mateo capítulo 6 de los versículos 9 al 13 y después vamos a ver cómo lo aplicaron los discípulos. Vamos con Mateo capítulo 6, ¿sí? Acá tengo yo en la diapositiva de PowerPoint y yo estoy usando una versión de la Nueva Traducción Viviente y también estoy usando la traducción del lenguaje actual y la Reina Valera 60. Así que si vos tenés tu Biblia y estás siguiendo la lectura y no tenés la misma versión que yo estoy usando, no te preocupes, ¿sí? Simplemente quise usar diferentes versiones porque tienen una riqueza de palabras muy apropiadas para esta enseñanza. Fíjense en lo que dice Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Voy a tomar un poco de té. Dice, ora de la siguiente manera, versículo 9. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre tu santo nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Fíjense que en esta oración Jesús
de alguna manera suple todas nuestras necesidades como seres humanos. Por ejemplo, en los primeros versículos nos habla de cómo exaltar a Dios, cómo alabar a Dios y cómo orar para hacer su voluntad. También nos enseña a pedir por nuestro sustento diario. Dice, danos hoy el pan de cada día. Y también nos enseña en los versículos siguientes, en el 2 en adelante, cómo relacionarnos con los demás, cómo llevarnos con nuestro prójimo. Un poquito más adelante vamos a ver. Pero fíjense que esta oración modelo que enseñó Jesús cumple o suple todas las necesidades que nosotros tengamos a la hora de relacionarnos con Dios. Ahora, ¿cómo aplicaron los discípulos esto que le enseñó Jesús? Bueno, en Hechos capítulo 6, una vez que Jesús ya ascendió, se sentó a la derecha de Dios Padre y los apóstoles llevaron a cabo la tarea de extender el reino de Dios, tuvieron sus primeros conflictos o sus primeros problemas dentro de la iglesia. Fíjense en lo que dice Hechos capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al 4, pero quiero detenerme en algo que los discípulos o los apóstoles dijeron en ese momento, dándole prioridad a lo que Jesús también le dio prioridad en su ministerio cuando estuvo con ellos. Vamos a leerlo. Dice que al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos, ¿sí? Un conflicto interno dentro de la congregación, donde obviamente los apóstoles que llevaban adelante la iglesia, el reino de Dios, tenían que resolver. De manera, dice el versículo 2, que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron, nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría, y a ellos le daremos esa tarea. Y sigue diciendo el versículo 4, entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra de Dios. Fíjense que frente a los conflictos que se desataban, normales de una iglesia que estaba creciendo, los apóstoles no podían dejar la responsabilidad que tenían de ocuparse de la oración y de enseñar la palabra de Dios. Como ellos, al ver a Jesús, ver cómo oraba y cómo hacía de la oración su prioridad, los apóstoles también aprendieron. Así que, ¿por qué es importante orar? Porque Jesús oró y Él es nuestro modelo a seguir. La segunda razón de por qué es importante orar es porque en la oración encontramos el perdón. Así es, cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, obviamente al acercarnos a Dios refleja, ¿sí?, la gloria de Dios nuestro corazón a veces en estado pecaminoso. Y es ahí donde podemos acercarnos eh, confiadamente a ese trono de gracia y misericordia y pedirle perdón al Señor. Fíjense en lo que dice el profeta Isaías, en Isaías 55, los versículos 6 y 7. Dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras estáis cerca. Que los malvados cambien su camino y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Me encanta esta parte, ¿no? Como su perdón, el perdón de Dios es generoso, ¿no? Pero el versículo 6 nos dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Es decir, que cuando nosotros estamos o metimos la pata o cometimos un pecado, busquemos al Señor inmediatamente. No permitamos que la culpa o que el enemigo nos aleje de buscar ese trono de gracia y de misericordia. Así que es importante orar porque en la oración encontramos el perdón. La tercera razón importante, pero antes de pasar a la tercera, déjame nombrarte por lo menos lo que dice 1 Juan 1:9 con respecto a cuando oramos para encontrar el perdón de Dios. Dice, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es justo, que nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Sí? La oración me acerca a Dios y me ayuda a confesar mis pecados. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La oración revela el estado de nuestro corazón también para con mi hermano. Cómo yo estoy delante de Dios y cómo también estoy delante de mi hermano. Fíjense que mi relación, tanto con Dios como con mi hermano, deben ir de la mano. Por eso los dos
grandes mandamientos dicen amar a Dios y amar al prójimo. Pero también tengo que tener una relación de perdón, no solamente con Dios, sino también con mi hermano. En Marcos 11:25, Jesús enseñó acerca de las relaciones saludables que tienen que tener los hermanos dentro de la congregación. Fíjense, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes sus pecados. Y también en la oración del Padre Nuestro, en los versículos 14 y 15 del capítulo 6 de Mateo, podemos ver también que si yo perdono, Dios me perdona. Por eso dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Y acá en el versículo de Marcos capítulo 11, versículo 25, nos enseña que si tenemos algo en contra de alguien, estamos orando y tenemos algo en contra de algo, guardamos rencor por una situación que nos tocó vivir, es bueno perdonar, para que Dios también nos perdone. Y ese perdón generoso de Dios que dice Isaías no se corte sobre nuestra vida. Bien, bueno, sigamos avanzando. La tercera parte. ¿Por qué es importante orar? Porque nos mantiene en sana comunión con los hermanos. Como decíamos recién, ¿verdad? En la segunda razón que yo les comentaba de por qué es importante orar. Fíjense lo que dice Santiago 5:16. Se lo voy a leer en dos versiones. Ahí tienen la versión 60 y la versión de lenguaje actual. Pero vamos a leer el lenguaje actual. Dice, por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Pero fíjense que Santiago rescata la relación saludable que tiene que haber entre dos personas, entre hermanos de la fe. Que si uno cometió un error, pueden acercarse al hermano y confesar sus pecados y encontrar en el hermano ese amor y esa restauración que esa persona necesita, producto de que el pecado lastimó, arruinó y desvió su vida. Entonces, el hecho de orar es porque nos mantiene en sana comunión con los hermanos. ¿Mm? La cuarta, ¿sí? Nos mantiene fuera del peligro, ¿sí? Y más adelante vamos a ver, a hacer una serie de las ejes centrales de un discípulo, cómo vencer la tentación. Pero acá en el punto 4 quiero hacer foco en que la oración nos mantiene fuera del peligro. Fíjense en lo que dice Lucas 22, versículo 46. Acá hay un momento importantísimo en la vida de Jesús. Él está yendo al Monte de los Olivos a orar, está a punto de ser entregado por Judas y encarcelado por los romanos y azotado y llevado a la cruz, matándolo, crucificándolo. Pero acá Jesús le está diciendo a sus discípulos, ¿por qué duermen? Les pregunta, levántense y oren para que no cedan a la tentación. Fíjense que Jesús le dice, no caigan en tentación. Para no caer en tentación tenemos que, obviamente, orar, que también está registrado en la oración del Padre Nuestro, cuando Él dice, y no nos dejes caer o no permitas que cedamos a la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Fíjense que como a través de esa oración modelo que le enseñó a sus discípulos, Jesús también la fue viviendo en momentos específicos de su vida, ¿sí? En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Así que si vos estás pasando por diferentes tentaciones, bueno, todos pasamos por las mismas tentaciones. Dice, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Fíjense que en el momento de la oración, si estamos siendo tentados, le tenemos que pedir al Señor que nos muestre la salida. Cómo vencer esa tentación, cómo alejarnos para no caer en pecado y no caer en peligro. Así que bueno, ¿por qué es importante orar? Bueno, nos mantiene fuera del peligro, por eso es importante orar. Vamos con la quinta. ¿Por qué es importante orar? Porque nos fortalece. La oración nos fortalece delante de Dios. Fíjense en Lucas capítulo 22, versículos 39 al 43. Recién te comentaba un poquito de esto cuando Jesús fue a orar al Monte de los Olivos. Jesús estaba viviendo mucha presión. Había terminado de estar con sus discípulos en la última cena. Judas ya había salido del grupo y fue a entregar a Jesús, fue a decir a dónde estaba Jesús para que lo encarcelaran. Y él se va al Monte de los Olivos a orar. Pero prestemos atención a esta lectura bíblica. Dice, luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto en el piso de arriba
y como de costumbre, fíjense, y como de costumbre. No es que la oración era algo esporádico de Jesús, no era que la oración eran solamente orar en el templo o en la sinagoga y ya está, o como muchos cristianos solemos hacer, ¿no? Oramos los domingos cuando vamos a la iglesia o en una reunión de oración que oramos unos por otros, pero durante la semana nuestra oración es un poco raquítica, nuestra oración es un poco anoréxica y no alimentamos el hecho de seguir orando constantemente. Dice que Jesús salió como era de costumbre al Monte de los Olivos. Y al Monte de los Olivos Jesús iba a meditar, a orar. Dice el versículo 40, allí les dijo, oren para que no cedan a la tentación. Y se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Fíjense en las posturas de oración que Jesús tenía, el hecho de humillar su vida. Dice el versículo 42, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Volvemos a lo mismo. En Mateo 6, Jesús nos enseñaba a hacer la voluntad de Dios, a orar para hacer la voluntad de Dios. Y acá Jesús está orando para hacer la voluntad de Dios. Qué hermosa enseñanza, porque Jesús no solamente enseñaba, sino que aplicaba lo que enseñaba. No solamente decía, sino también hacía con sus hechos. Entonces dice el versículo 43, apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. En momentos de debilidad en nuestra vida, en momentos de mucha presión, de prueba, de aflicción que podamos llegar a estar viviendo, necesitamos orar y encontrar la fortaleza en el Señor. Lo sexto de por qué es importante orar es que nos hace dependientes de Dios, nos hace depender de Dios. Y esto es fundamental. La oración quiebra nuestra autosuficiencia y nos ayuda a buscar a Dios, ¿sí? Nos libra de la autosuficiencia. La oración nos hace depender de Dios. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:17, que enseñó el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Él le dice, orad sin cesar, es decir, perseveren en la oración, oren sin desmayar, oren todos los días, oren en todo momento, en todo lugar y en cualquier situación. Pero entiéndase, la oración no es como, listo, me arrodillo en el medio de la plaza de mi ciudad, de mi pueblo, y obviamente si lo querés hacer, hacerlo, no hay ningún problema, pero el hecho es de que esa relación, que esa comunicación con Dios no se vea interrumpida nunca. De eso quería enseñar el apóstol Pablo. Los 7. ¿Por qué es importante orar? Porque nos trae paz. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, no se preocupen por nada. Oren por todo, díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y sigue diciendo el versículo 7, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Fíjense la importancia de esto, que en esos momentos de aflicción, de tristeza, de prueba, de aflicción, donde estamos afanados, donde estamos afligidos, el apóstol Pablo nos enseña y dice que no se preocupen por nada. En cuanto dice, oren por todo y díganle a Dios lo que necesita. Ya, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, también dice otra versión. Así que el orar a Dios nos trae paz. Sin duda a vos te ha pasado o te va a pasar que cuando tengas momentos de tribulación, cuando tengas momentos de aflicción en tu vida o depresión, vos vayas a orar y sientas como que esa carga se cae de tu vida, como una mochila que vos te quitas de la espalda y tu corazón comienza a experimentar una paz. Una paz dice que sobrepasa todo entendimiento, una paz que guarda nuestros corazones, que nos cuida. Es espectacular poder orar y entender esto. Ahora, ¿por qué es importante orar? Dijimos que estamos enseñando 10 razones de por qué es importante orar. Ya vimos las primeras 7, vamos a finalizar con estas últimas 2. La 8, orar aumenta nuestra fe. Si vos querés saber si cómo tener más fe, orá. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La oración y la fe son como la pierna derecha y la pierna izquierda.
Una avanza después de la otra. Oro, pero con fe. Oro, pero con fe. Y así voy caminando en mi vida cristiana. La oración necesita de la fe, porque la fe activa todo lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Por eso Jesús cuando enseña le dice, por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibiré y vendrá, ¿sí? La novena razón de por qué es importante orar es que en la oración encontramos ayuda. En la oración encontramos ayuda. Y Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y fíjense en cómo lo dice en la traducción del lenguaje actual. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama, ¿sí? En tanto en la oración, cuando oro puedo encontrar la ayuda de Dios. Muchas veces, cuando no oramos, queremos resolver los problemas por nuestros propios medios y metemos la pata. No buscamos a Dios, no buscamos al Señor que nos dé la sabiduría para poder resolver cualquier conflicto o problema que se desate sobre nosotros. Siempre tratamos de resolverlo nosotros solos. Pero bueno, ahí violentamos el principio 6 de por qué es importante orar, ¿no? Porque nos ayuda a depender de Dios. Así que fíjense en cómo el principio 6 y el 9 de por qué es tan importante orar van de la mano, ¿sí? Porque en la oración dependo de Dios, pero también le pido ayuda para que Él me saque de cualquier situación que yo estoy viviendo o que me dé las herramientas para poder salir victorioso. Y la décima nos ayuda a conocer sus planes. La oración nos ayuda a conocer qué planes Dios tiene para nuestra vida. Jeremías 29 del 11 al 13 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. El hecho de orar está también ligado al hecho de conocer su voluntad, de cómo enseñó Jesús, ¿verdad? El orar nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Y fíjense de acá cómo nos ayuda a conocer sus planes. Dios diseñó planes para tu vida y es importante que los conozcas. No hay nada mejor que acercarnos a Dios y pedirle que nos muestre cuáles son sus diseños, cuáles son sus planes para nuestra vida y poder caminar en base a lo que Él dice de nosotros, ¿sí? Y no tanto en lo que yo creo o en lo que a mí me parece, sino en lo que Dios puede. Porque Él tiene planes de bien y no de mal para mi vida. Bien, estas son las 10 razones de por qué es importante orar. Yo siempre, como les decía al principio de la charla, encontramos, y yo fui una de ellas, un montón de personas que no saben cómo orar, no saben por qué es importante orar. Y bueno, en base a este video traté de plasmar las 10 razones de por qué es importante orar, ¿sí? En conclusión, la oración es uno de los ejes centrales de la vida de un discípulo. Por eso te animo a que puedas seguir viviendo esta serie que titulé Ejes Centrales de la Vida de todo discípulo. ¿Qué vas a encontrar en el canal YouTube de la Iglesia Emanuel? Bueno, estos videos que te pueden ayudar a desarrollar una vida como cualquier discípulo de Jesús, que pueda cumplir con esas disciplinas espirituales. Vamos a ver, vas a encontrar en esta serie por qué es importante orar, que es lo que acabamos de decir recién, pero también es por qué es importante ayunar, por qué es importante leer la palabra. Así que Dios te bendiga y te animo a seguir creciendo y a seguir invirtiendo este tiempo en edificar tu vida con la palabra de Dios. Así que dejo de compartir acá la pantalla. Así que Dios te bendiga, que tengas una semana excelente y puedas, ¿sí?, buscar al Señor, ¿sí? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Javier y cualquier cosa me podés encontrar en Facebook o en Instagram como Javier Montiel. Y ahí me podés hacer todas las preguntas que quieras. Dios te bendiga.